13 de octubre, Rosmini, nuevo ensayo, sección cuarta, artículo 2, número 224. Entonces sería la solución platónica de la dificultad. Esta sería toda la sección cuarta, serían los sistemas que pecan por exceso de innatismo, ¿no? Pero evidentemente él parte viendo el lado positivo. ¿Cuál es lo positivo de la solución platónica? Bien, si quieres parte nomás, te toca Ujú. leer. Ya, me toca. Espera que voy a buscar el original, porque así voy siguiendo por si hay alguna diferencia. 224. Sí, parte nomás. Bueno, punto 224. Sócrates, en efecto, para solucionar la dificultad, recurrió justamente a un conocimiento intermedio y lo encontró en un conocimiento olvidado al nacer. Para probar su doctrina se apoyaba en un hecho, saber, en el hecho de que a veces existe en el hombre un conocimiento sin que él lo recuerde, y como adormecido, tal conocimiento se despierta y se vuelve a llamar al acto en el mismo momento en que los objetos del mismo son presentados nuevamente a su atención. Entonces el hombre recuerda haberlos conocido alguna vez, lo que quiere decir que los reconoce justamente como aquellos que había perdido en la memoria, en la cual alguna vez habían sido recibidos. Ahora bien, Sócrates aplica la observación de este hecho que le ocurre diariamente a cada uno, a la dificultad propuesta y creyó haber encontrado así una explicación suficiente de ella. De este modo su razonamiento se reducía a este. Yo observo que en el hombre hay un conocimiento olvidado y un conocimiento actualmente presente en la memoria. De este no se puede hacer ninguna búsqueda porque lo poseemos actualmente. Pero bien, podemos buscar el primero porque permanece en nosotros un recuerdo general de él que si bien no nos satisface, nos basta por otra parte para llevarnos a buscar más ampliamente, más plenamente aquello que fue borrado de nuestra memoria y hacer resucitar en ella aquellas huellas borradas. Por lo tanto, si esto nos pasa diariamente, supongamos ahora que llevamos con nosotros desde nuestro nacimiento un conocimiento de las cosas, no actual, sino solamente en potencia, parecido a aquel que tiene el hombre cuando, después de haber aprendido alguna cosa, la haya olvidado, pero no hasta el punto que, representándosele, no recuerde haberla tenido alguna vez. Con esta sola suposición, que se apoya en el hecho de la experiencia común, se aclara cómo el hombre Espera, muestra ¿en el hecho o en un hecho? En un hecho, dice acá. Sí. el hecho, dice acá. Sí, en el original dice un hecho. Ya, en un hecho de la experiencia común se aclara cómo el hombre muestra desde sus primeros momentos un deseo vivísimo que lo empuja a buscar las verdades y cómo encontrándolas las reconoce como lo que busca ávidamente y con ellas se satisface como el objeto justamente de sus deseos. Sí, espérate un poquito, porque como esta parte es bastante fácil, quizás podríamos concentrarnos en algo que viene un poco después, que tiene como más directamente que ver más específicamente con el curso, para que quizás después podemos volver atrás, porque todas estas páginas son interesantes, pero ahora como Sí, esto estamos, es como la historia conocida de él, claro, la historia del Menón y todo eso, que igual es interesante, pero no es difícil a este punto. Em, Podríamos saltar.
a donde habla directamente de los escolásticos. Después igual podemos volver atrás, pero ahora como para que, Sí, para tocar algo más medular. como para que ayude. O sea, todo esto es muy, muy medular, pero mm, leamos en el número donde empieza a hablar de Aristóteles. El número 236. Mm, Aquí vamos a anotar un salto, ¿eh? Un eh, salto de tres. Profesor, este texto, este que tiene usted abierto ahí, ¿lo subiría como actualización al Claro, punto de lectura que vamos? Porque yo lo que estoy claro, viendo acá es que el claro. Lo último, voy a subir a la página aquí de la comunidad. claro, porque aquí no hay texto actualizado, está en los anteriores. No está el último. Ah, ya. Claro, vamos a subir este. 236. No, no, 234 mejor. Porque ahí es donde parte con Aristóteles. De aquí. Aquí Aristóteles. Parto del punto, parto del título. Sí, del Sí, título. artículo séptimo, parece que Aristóteles no da una explicación suficiente de los universales. Punto 234. Aquí Aristóteles deja una laguna, o por lo menos resulta oscuro. Alcanza perfectamente a distinguir las verdades primeras y las derivadas, e incluso parece haber llegado a reducir todas a una sola, es decir, al principio de contradicción. Explica el origen de las verdades derivadas de la manera que habíamos dicho, es decir, mediante la demostración y deducción a partir de las verdades primeras y prueba contra Platón que éstas no son innatas. Pero cuando se dispone a explicar el origen de las verdades primeras, entonces ya no muestra sentir la fuerza del razonamiento platónico, sin duda porque Platón mismo no lo aplicó más a estas que a las demás. Refutado Platón respecto a algunas verdades, a saber, las derivadas, pensó que ya había arreglado las cuentas con él. Aristóteles pensó que las verdades primeras nacían de esta manera. Ellas son tales, ellas son tales, así, razonó para sí mismo, que no se pueden deducir de otras verdades anteriores, ya que si esto fuera posible, no serían primeras. Es necesario entonces que sean también indemostrables. Por tanto, se debe creer en ellas sin demostración alguna. De hecho, todo hombre cree en ellas. Es por lo tanto necesario admitir en el hombre una potencia que sea capaz de intuir inmediatamente estas verdades y asentir en ellas. ¿Sigo? Sí, deja ver si está la nota aquí. Analíticos posteriores, dice eso, ¿eh? ¿Dónde está? 202. Claro, analíticos posteriores, claro, al final del segundo libro de los analíticos posteriores. Perfecto. Punto 235. Este es, en sustancia, el modo en que Aristóteles explica la formación de las primeras nociones, admitiendo en el hombre una facultad capaz de formarlas muy semejante a la reflexión de Locke. Estos filósofos, como ya observé, parecen decir lo siguiente: ¿qué les parece que fa- qué les parece que falta a nuestra explicación del origen de las ideas? ¿Qué quieren admitir en el hombre, además de lo que nosotros aceptamos?
Nosotros admitimos una potencia capaz de formar estas ideas. ¿No les basta? Y cuando tienen la potencia de formar estas ideas, ¿no están estas plenamente explicadas? El razonamiento, el razonamiento es rectísimo, pero por otra parte es tal que no puede satisfacer a nadie, porque no responde a la pregunta que excita nuestra curiosidad y que se agita en torno al origen de las ideas. Todos estamos de acuerdo en que suponiendo en el alma una potencia capaz de formar las ideas, siempre y cuando esta facultad sea verdaderamente tal, no hay nada más que pedir. La dificultad, sin embargo, está en saber cómo debe estar hecha esta potencia a fin de que sirva para formar. Debería decirse intuir las primeras ideas. Aristóteles, luego de haber dicho que de la memoria de muchas sensaciones el alma forma una idea universal, agrega inmediatamente, pero el alma es tal que puede en sí misma padecer eso. Es Espera, fácil, que aquí hay un subjuntivo, pero el alma sea tal, pero el alma sea tal que pueda en sí misma, que pueda, sea tal que pueda en sí misma padecer eso. Ya. Es siempre el último capítulo del segundo libro de los analíticos posteriores, ¿eh? Sí. es fácil ver que cualquier dificultad puede despacharse de esta manera. Es como responder a quien nos pregunta alguna dificultad, que haya algo que resuelva la dificultad que me propones y pretender haber resuelto el problema con la admisión de este algo desconocido. Por lo tanto, es posible siempre responder con razón, según me parece, tanto a Aristóteles como a Locke. Vosotros admitís una potencia de pensar, es decir, algo en el alma humana de donde puedan provenir sus conocimientos. Muy bien, hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. Permítasenos, sin embargo, adentrarnos más en la investigación y examinar si puede existir una potencia de pensar que no posea en sí ninguna noción primitiva, o si por el contrario, esa potencia no sería tal vez otra cosa que la potencia de usar una cierta noción o idea primitiva. Perdón, lo dije como pregunta, la potencia de usar una cierta noción o idea primitiva que el espíritu humano posee en sí. En definitiva, si se puede concebir un pensamiento cualquiera que sea algo distinto de la visión o de la aplicación de una norma de una idea. Ahora sí, ahora si nuestros dos filósofos nos niegan su permiso de proseguir las pesquisas por este camino, no serían en verdad muy liberales para con nosotros, y con su intolerancia comenzaría su horror. Tampoco parece probable que los hombres crean que la perfecta sabiduría reside solo dentro de los límites que ellos han establecido. Claro, entonces esta potencia no basta hablar de una potencia, hay que decir qué es lo que tiene que usar, ¿no? ¿Qué material tiene que usar esta potencia? Ese es el punto clave, ¿no? Claro, se habla como una facultad eh, cognitiva, individual, que estaría basada en la sensibilidad, supongo. O Creo que sea, no lo... claro, el problema es que si no se dice que utiliza una cierta noción o idea primitiva, queda abierta la posibilidad que el alma produzca eso, claro, que ella misma produzca, ¿no? Y por eso, claro, después se pasa de Locke a Kant, que como que plantea esta producción de las categorías, ¿no? Mm, Porque ya se está insinuando desde ahí que debería haber alguna facultad o estructura interna individual fuera una facultad para como de factory, como que fabrica ideas. como que fabrica eso, claro, sí.
Ahora no estoy seguro, quizá aquí exagera un poco con asimilar tanto a Aristóteles a Locke, porque igual Aristóteles dice que se cree en estas verdades, claro, más que no creo que en alguna parte diga que las forme el alma, más bien dice que cree, admitiendo en el hombre una facultad capaz de formarlas. Mm, Claro, yo creo que aquí claro, no, quizás no es del todo justo acusar a, Claro, que es como que está claro, Aristóteles, que la reflexión de Locke sea lo mismo que la de Aristóteles, no, porque después además habla también del intelecto agente, que es una actualidad que está en el alma. claro, tendría que en ese caso, por ejemplo, citarlo en términos como de, hay puntos en los que Aristóteles puede asemejarse a Locke, como hay ciertas frases en Aristóteles que podrían ser leídas en la misma clave que Locke, como, Claro, pero claramente también está en Aristóteles hay diferentes como antídotos a eso, ¿no? O sea, en el fondo él quiere evitar, Aristóteles quiere evitar aquí en los analíticos hablar de que las ideas están como por sí mismas, pero finalmente admite que están ahí, que creemos a ellas porque están. Que, claro, que podemos remontarnos hasta las primeras ideas y a estas primeras ideas no las podemos demostrar, tenemos que creer en ellas. Claro, no usa la palabra innatas, pero en el fondo viene a decir lo mismo, ¿no? Y no parece decir que somos nosotros que las formamos. como lo que comentamos en alguna clase anterior, por ejemplo, que lo que pasaba con la matemática y que parte de postulado, que parte Claro, que se parte de ciertos postulados y es claro que esos postulados no es que los creamos nosotros. y de ahí se desarrolla todo, pero eh, nadie explicó de dónde salió eso. O sea, Claro, pero prefiere no explicarlo porque si lo explicara demasiado estaría obligado a darle la razón a Platón, claro, que los tiene en sí, que están en alguna parte, digamos, donde los puede haber aprendido, ¿no? Pero en el fondo dice algo parecido a Platón aquí. A mí me suena así por lo menos. O sea, hay una verdad en el hombre que está ahí, que con el vocabulario posterior se llamará innata en el fondo, es lo mismo. Mm, Bien. Sigamos otro poquito. Aquí sigue mostrando, claro, sigue un poco este paralelo con Locke en esto que parece no haber marcado suficientemente la distinción entre el sentido y el intelecto, ¿ah? En esto sí creo que tiene razón. Mm, Sigue nomás. artículo octavo. En algunos lugares de sus obras, Aristóteles no parece haber subrayado suficientemente la distinción entre el sentido y el entendimiento. Punto 2.3c. De modo que Aristóteles, por haberse limitado a criticar las ideas innatas de Platón, rela- relativamente a las ideas deducidas y evidentemente adquiridas y nada más, y por haber creído resolver fácilmente la cuestión respecto de las primeras inmediatas, como él las llama, diciendo que se originan en los sentidos mediante una potencia particular ordenada a tal efecto, y en posesión de todo lo que se requiere para su fin, el intelecto, Espera, ya, aquí se falta un requiere, pedacito que se llama intelecto. Que se llama intelecto. Claro, una esto potencia particular ordenada, que se llama en, intelecto. Sí, ahora sí. en Aristóteles estaríamos en el nous, ¿no? Claro, sí. Ya. Aristóteles de esta manera permite con razón sospechar que no se había percatado suficientemente de la dificultad que se encuentra en el problema del origen de las ideas y que se manifiesta plenamente cuando se pone a explicar el origen de las ideas primitivas y universalísimas, ideas que no se pueden deducir silogizando de otras ideas precedentes, ya que no existen otras
que les precedan, puesto que de ellas se deducen todas las demás. Ah, perdón. Lo que me confirma en esta opinión es ver que en algunos lugares de sus obras no alcanza a distinguir suficientemente entre la operación del sentido que recibe las sensaciones y la creación del intelecto que piensa. No, yo diría la operación, porque es la misma palabra en el texto. La operación del sentido que recibe las sensaciones y la operación del intelecto que piensa, sí. Claro, porque está diciendo que no distingue bien entre uno y el otro, Entre entonces una y otra operación, claro. Sí. punto 237, es verdad que había llegado a ver cómo son potencias diferentes y no las confundió como en nuestra época con Dirac y otros, pero las distinguió solo por sus objetos y no se dio cuenta de que los términos de los sentidos no son objetos. Tampoco advirtió una diferencia esencial que existe también en el modo de su obrar. Asignó como objetos de los sentidos externos las cosas particulares, al intelecto los universales. Dio al intelecto la virtud de abstraer los universales de los particulares. Intelecto agente. Y de intuirlos luego de haberlos abstraído. Intelecto posible. Aquí hay una nota. Ah, esta es una nota del editor, claro. Nus poieticos. Claro, bueno, Aristóteles habla del nus practicos. En Magna Moralia se pone una neta distinción entre poieticos y prácticos, que después se atenuará. En Simplicio los dos términos ya son sinónimos, ya. Entonces, yo le entrego la virtud de abstraer los universales de los particulares y de intuirlo luego de haberlo abstraído, intelecto posible, sí. Pero, ¿y ese intelecto posible, cuál sería en Aristóteles? ¿No es intelecto paciente? Sí, ¿Es lo claro, mismo? patéticos. Intelecto pasivo, claro, o paciente, sí. Sí. Ya, entonces, esto no era todavía comprender la diferencia intrínseca entre el obrar del intelecto y el obrar del sentido de que hablamos aquí. Punto 238. Lo que hace difícil ver esta diferencia es que al hacer uso de nuestro entendimiento, en todo momento sus operaciones y las del sentido están siempre mezcladas en nosotros e íntimamente unidas. Por eso nos resulta tan difícil separarlas. Por eso sucede también que sin darnos cuenta, atribuimos al sentido lo que pertenece solamente al entendimiento, y por eso no nos formamos nunca un concepto riguroso y preciso de este último. Hay que moverlo. Ah, perdón. De la, de la misma razón nace aquella inclinación que tenemos de atribuir a los animales nuestro razonar, imaginándonos que realizan sus operaciones de la misma manera que nosotros. Atribuimos incluso nuestras afecciones y nuestros pensamientos a los seres inanimados y nos resulta sumamente arduo hacernos una idea separada y pura del ente completamente inanimado, o bien la del ente puramente sensitivo, ya que nosotros no somos solamente materiales ni únicamente sensitivos, sino que somos de tal manera que participamos al mismo tiempo de la materia de la materia, del sentido y del intelecto. Punto 240. Por eso parece que Aristóteles erró en esto de la misma manera que Condillac.
en el 81 y en el 85, atribuyendo también al sentido la facultad de juzgar. Algo sumamente absurdo, ya que esta facultad no puede existir sino únicamente en el intelecto. Yo razono de la siguiente manera. O bien, juzgar es precisamente lo mismo que sentir, y en tal caso, ¿qué significan estas palabras? La facultad de sentir es capaz de juzgar, sino una vana repetición equivalente a esta otra proposición. La facultad de sentir es capaz de la facultad de sentir es capaz de sentir. Mm. O bien, juzgar es una operación diferente de la de sentir, y en tal caso, ¿cómo es que se pueden atribuir a una facultad de operaciones esencialmente diversas y decir el sentido juzga? Sería algo absurdo, como observamos antes, semejante al otro de que los oídos hablan o la nariz mira o las manos estornudan o algo como otro concepto monstruoso en el que a una persona se vinculan los actos que no le pertenecen. A una potencia. Claro, a una potencia se vinculan los actos que no le pertenecen. Claro. Punto 241. En verdad, una vez que se le quita al sentido externo todo aquello que no le pertenece y por tanto todo juicio, queda una potencia pasiva, mediante la cual el sujeto sensitivo recibe ciertas modificaciones, lo que equivale a decir que siente de un modo distinto que antes y siente otra cosa distinta de sí. Aquí no existe todavía ningún pensamiento, ningún acto en el que el sujeto se haya dicho a sí mismo, tal cosa existe, y así haya atribuido la existencia, esa idea tan universal, o bien a sí mismo a alguna cosa fuera de él. Imaginar un ente dotado solo de sentido es una operación dificilísima para nosotros, porque no tenemos ni podemos tener experiencia de ello, sino que la tenemos solo de un sujeto dotado a la vez de sentido y de inteligencia, como somos nosotros mismos. Hay que llegar a imaginar mediante una abstracción un sujeto que ciertamente existe y siente, pero que no ha concebido la existencia y no la ha atribuido al propio sentimiento, lo cual consistiría en la formación del juicio en el pensamiento mismo. Nosotros, los hombres, estamos acostumbrados a sentirnos y atribuirnos al mismo tiempo con el pensamiento la existencia. Por lo tanto, el pensar que existimos y el sentirlo son cosas tan unidas en nosotros, más aún por el hábito que las fundimos en una sola. Necesitamos luego una operación de la más fina química intelectual para dividirlas. Reflexionando largamente sobre esto, llegamos a conocer con suma claridad que sentir simplemente y juzgar que existimos son dos cosas muy diferentes entre sí. De la misma manera están lejos el uno del otro el acto por el que el yo existe como sentimiento sin más y sin embargo siente el modo en el que existe y el otro acto con el que no ya todo el yo sino una potencia suya, el entendimiento, reflexionando sobre el sentimiento propio del yo y teniendo en sí, por propia naturaleza, la idea de existencia, une este sentimiento con la idea de existencia y dice, yo tengo existencia. En esta frase, yo tengo existencia, el yo es juzgado, es es el objeto del juicio. Al contrario, el yo, también modificado por la sensación, no es juzgado, no es objeto de ningún juicio. Es simplemente un sujeto único, indiviso, sin composición ni descomposición de ideas, en un estado privado de movimiento y de acción, excepto aquella del acto por el que existe y por el que siente sin movimiento. En tal estado apenas se puede llamar yo. Por todo esto, atribuir al sentido el juzgar, como parece hacer Aristóteles en algunos lugares, es confundir dos potencias muy distintas y dar al sentido lo que no pertenece más que al entendimiento. Esto es muy importante, ¿no? Me parece muy fino ese punto del cuando el yo hace esa experiencia de como del yo existo
Mm, Eh, el sujeto queda reducido a un punto que es como si el intelecto lo estuviese diciendo y permitiendo esa afirmación. claro, o sea, el yo puede objetivarse también por cuanto se entiende a la luz de la idea del ser, ¿no? Dice, yo tengo existencia, o sea, se atribuye a sí mismo la idea del ser. Claro, en ese momento se entiende a sí mismo. Antes Claro, podría decirse que se siente, pero no, digamos, pero no, no ha formulado todavía como el entendimiento de eso. Claro, como nosotros lo hacemos, como automáticamente lo hacemos, parece la misma cosa, ¿no? Pero claro. son dos Entonces cosas diferentes. queda muy como seductor indagar en el hecho de que no es el yo en tanto res como cuerpo biológico sensitivo el que afirma eso. O sea, sí lo es en términos prácticos, efectivos, pero la potencia o sea, en realidad el acto de afirmar que la existencia es un trabajo del intelecto El que está, intelecto, claro. Mm. que está trabajando en mí y a través de mí y a mí me descubre. Es como decir, como que el intelecto a mí me descubre y yo me puedo autodescubrir con él. Claro. Y me puedo afirmar objetivamente, puedo decir Claro, cosas objetivamente de mí mismo. Yo tengo existencia. En esta frase, yo tengo existencia, el yo es juzgado, ¿no? O sea, es objeto de juicio. Entonces, hay un yo que es sujeto, pero no hay que confundirlo con el yo objetivo. En cuanto pensado, claro. es objetivado, entonces es objeto. Él es muy riguroso en eso, llama objeto solamente el ente en cuanto pensado, no en el sentido de objetos externos. Eso lo llama entes, ¿no? Son los entes externos. Ah, Los ya. entes externos pasan a ser objetos en el momento que son objetivados por el pensamiento, que son entendidos. Y claro, Claro, lo mismo le pasa al yo. El yo pasa a ser objeto cuando es pensado, ¿no? Es juzgado por el intelecto, pero a través de la idea del ser. O sea, hace falta el elemento subjetivo, pero también el objetivo, o sea, el universal en el cual es como comprendido, ¿no? claro, entonces, porque esto está ocurriendo solo a nivel intelectual. No Claro, está, es algo que está ocurriendo ni en los sentidos, ni en la red, está ocurriendo a nivel intelectual. claro. Y a nivel intelectual tiene que darse este elemento objetivo, entonces que no pertenece al sentido, ¿no? El sentido, en el fondo, actúa subjetivamente, es un efecto de entes particulares sobre mis sentidos particulares, ¿no? Y entonces, en el fondo dice los objetos de los sentidos como puros objetos de los sentidos. No hay que llamarlos objetos porque en el fondo objeto estamos llamando solo lo que es objeto del intelecto. Y entonces él prefiere llamarlos términos. Como hay términos de los sentidos, pero que hay que distinguirlo de los objetos del intelecto. En el momento en que yo lo llamo objetos y digo objeto del sentido, como que ya lo estoy confundiendo. Entonces eso se presta después a esa confusión, que el sentido juzga, ¿no? Como dice Aristóteles y como después dirá Condillac, ¿no? Que decía que el tacto en particular, ¿no? En esa página que leímos, que el tacto es capaz de juzgar, por ejemplo, de saber que hay algo aquí que estoy tocando, ¿no? Pero eso en realidad lo hace el intelecto. Mm, Sería puesto en el caso del yo, es como llevarlo a un punto crítico, porque la operación en el fondo es la misma que se hace con que aparezca cualquier otro ente. claro, es la misma. Es la misma operación. Lo que pasa es que cuando la vemos aplicada al yo, nos vemos en apuros un poco Mm, por esa situación de que yo me siento en mi cuerpo ser estando.
Entonces, eso, yo creo que aquí Rosmini por eso le decía que lo encuentro muy fino esta parte, porque pone un punto que justamente se presta para mucha confusión en todas las áreas. Claro. Mm, sí, es una confusión, nosotros lo mencionamos también cuando leíamos el de Trinitate de Agustín, que también Agustín tiende un poco a esta confusión en el libro noveno del de Trinitate, cuando dice que cuando yo, claro, me conozco, como que fuera este conocimiento de mí mismo fuera como directo, inmediato, ¿no? Y en cambio, siempre se necesita como la mediación del universal, que es la idea del ser. Entonces, siempre, claro, incluso cuando me conozco a sí mismo, no es simplemente como un contacto, porque si no, sería raro como un contacto de mí conmigo mismo, como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Y son dos cosas diferentes, porque uno es el yo sujeto y el otro es el yo objetivado. Y entre medio está como la mediación, que es la idea, que es el ser ideal, la idea del ser. Entonces, sí, este parrafito es muy, muy importante. Mm, aquí, sigamos, porque todo esto es importante. Gira en torno a lo mismo, pero toda esta parte es fundamental. Punto 242. Por consiguiente, la distinción entre el sentido y el intelecto establecida por Aristóteles no parece suficiente. Según la sentencia de Aristóteles, así dice un hombre que lo había estudiado profundamente, entre el sentido, Espera que me perdí. Ah, sí, aquí estamos. Sí, 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 ahí estamos. Según la sentencia de Aristóteles, sí. entre el sentido y el intelecto no existe sino esta sola diferencia, que la cosa se siente con la misma disposición que tiene fuera del alma en su existencia particular, mientras que la naturaleza de la cosa que se entiende está también fuera del alma, pero no tiene el modo de ser fuera del alma según el que se entiende la naturaleza común, excluidos los principios que la individuan. De esta manera de ser, la cosa no la tiene fuera del alma. Esta manera de ser, claro. La cosa no la tiene fuera del alma, claro. A Y ver, esta pero ¿cómo? sería una cita de Santo Tomás, ¿eh? 145. Summa Theologiae 1,76, donde se habla del alma. Sí. Cuestión 76, artículo 2, ad quartum. Sí. Porque Bien. aquí pone, se entiende, a ver, perdón, se entiende está también fuera del alma. Y luego dice, la cosa no la tiene fuera del alma. Pero mientras que la naturaleza de la cosa que se entiende está también fuera del alma, pero no tiene ese modo de ser fuera del alma, según el cual se entiende la naturaleza común, excluidos los principios que la individúan. Claro, aquí se enreda en un problema para mi gusto. Claro, porque luego dice, esta manera de ser, la cosa no la tiene fuera del alma". Claro, evidentemente, Quiere decir esta que naturaleza de la cosa también es algo que no es una parte del alma, está, digamos, es fuera del alma, es objetiva, diríamos nosotros, con respecto al alma. pero quiere decir que si bien nosotros podemos sentir cosas particulares a través de los sentidos y también pensar y también hacer juicios sobre ellas, al hacer juicios sobre ellas, cuando dice o entenderlas, dan la impresión de estar fuera del alma, pero están siempre dentro del alma. Es, Mm,
más o Claro, está menos lo que... dentro del alma, pero bajo otro modo. Claro, no tiene el modo de ser fuera del alma, según el que se entiende la naturaleza común. Claro, es otro modo de ser. O también se puede leer, mientras que la naturaleza que se entiende está también fuera del alma. Mm, o La, sea, pero la naturaleza común sería lo mismo que el universal, ¿no? Entonces, bajo ese modo universal, ya, a ver, la cosa dice no está fuera del alma. Cuando dice naturaleza de la cosa, se refiere al ser real de la cosa. O sea, el ser real de la cosa está fuera del alma. Pero fuera del alma no tiene, claro, quizás sería más fácil decir, pero fuera del alma no tiene el modo de ser según el que se entiende la naturaleza. Ahí sí queda más claro. Pero fuera del alma no tiene el modo de ser según el cual se entiende la naturaleza común, sí, sí, ya, excluidos los principios que la individúan. Esta manera de ser, la cosa no la tiene fuera del alma. O sea, bajo el modo universal, solo está en el alma, no en sí misma. claro. Ahí Aristóteles se estaría metiendo en un problema, él mismo, porque si está Mm, reconociendo eso que está llamando naturaleza común, no la tiene fuera del alma, claro, entonces, queda por explicar dónde queda. Claro, ¿dónde está esa naturaleza común? porque está diciendo como que lo que se entiende de manera particular, como las cosas que se sienten, lo que está ahí, la res que está patente, pregnante, se puede entender como particular ahí afuera, pero Mm, si la consideramos despojada de los principios que la individúan y la reconocemos como universal, tenemos que reconocer que está dentro del alma. mm, claro. Yo quiero quitar aquí el párrafo, ¿no? No, no, basta quitar esto. Esto valdría, pero aquí lo explica. Esto valdría lo mismo que decir que el sentido y el intelecto no difieren sino por sus términos inmediatos. El primero percibe la cosa exterior con sus particularidades. El segundo solo aquello común en la cosa exterior, teniendo en sí la virtud de limitar su consideración a solo esto, abstrayendo de todo el resto. Claro, aquí viene el problema. ¿Cómo funcionaría esta famosa abstracción? Mm, sigamos con el siguiente, porque ahí va a criticar precisamente este punto. Punto 243. En primer lugar, suponiendo todo esto, la dificultad consistiría siempre en saber cómo el entendimiento puede hacer esta abstracción sin tener primero un universal que le sirva de guía en tal operación. Claro, Porque ese es cuando el se... punto, claro, ese es el punto clave, porque esta abstracción necesita primero, claro, un universal, ¿no? A Entonces, ver, claro, no se puede explicar la obtención del universal con la abstracción, porque es al revés, es la abstracción que necesita el universal, ¿no? Bueno, que aquí lo sigue, sigue nomás, porque sigue explicando eso mismo. Sí, deme un segundo para poder conectar el cable de energía. Ya, Aquí, aquí como que cambió la puntuación. Voy a restaurar la puntuación original. ya. Bueno, voy a repetir eso destacado porque es importante. La dificultad consistiría siempre en saber cómo el entendimiento puede hacer esta abstracción sin tener primero un universal que le sirva de guía en tal operación. Porque cuando se separan en dos clases distintas un conjunto de objetos, se debe tener la idea distinta que constituyen estas dos clases. Se debe conocer previamente la cualidad universal que las diferencia.
De allí que para que el intelecto agente pueda distinguir y separar lo común de lo propio, es necesario que tenga en sí alguna idea que le sirva de norma en esta operación mediante la cual pueda conocer los grados de universalidad mayor o menor que tienen las partes del objeto sobre el que trabaja para purificarlo, si se me permite emplear este modo metafórico de hablar tan común entre los antiguos. Mm. Es- Claro, es- es- entonces eso es el punto esencial, que claro, que esta facultad en el puede fo- hacer esta abstracción, pero siempre y cuando primero tenga una, en el fondo es como preguntarle a Aristóteles cómo lo haces para salir de la diferencia específica y empezar a remontar y trepar por la especie hasta los géneros. claro, ¿Qué tienes es lo que que te guía? primero, claro, tienes que de antemano tener el universal en la mente, ¿no? Eso es lo que, precisamente para poder hacer esta separación. Mm, bien, sigue nomás. Muévalo un poco más, por favor. Ah, hay que bajar. Ahí. Punto 244, pero dejando esto y volviendo a nuestro propósito, no bastaba observar que es propio del sentido percibir la cosa externa individualizada con sus particularidades, tal como es, era necesario además preguntar si en esta percepción el hombre dice algo a sí mismo. Si, por ejemplo, dice, esa cosa que yo siento existe, puesto que si habla de este modo consigo mismo, si asiente a esta proposición, pronuncia un juicio en su interior. Y si lo pronuncia, ¿es solamente contemporáneo a la sensación o es la misma sensación? Aquí está todo el asunto. Mm, Por poco que el hombre reflexione sobre sí mismo, se dará cuenta que siente la sensación en alguna parte exterior de su cuerpo, mientras que el juicio que hace en consecuencia de esta sensación es una palabra interna que se dice a sí mismo y que no relaciona con ningún punto del cuerpo, ni a una mano, ni a un pie, ni a otra parte, como hace con respecto a la sensación. Es necesario, por tanto, decir que el juicio no tiene nada que ver con la sensación orgánica, que el sentido solo siente, pero no agrega ningún juicio a sus sensaciones. Por eso, la diferencia entre el sentido y el entendimiento no está solo en percibir la cosa particular y la cosa universal, sino además y sobre todo en percibirla y simplemente juzgarla. El sentido percibe lo que siente, pero el entendimiento juzga lo sentido y así lo entiende. Percibir es simplemente sentir, entender es juzgar. mm. ¿Qué pasaría si esto se hicieran contraposiciones con lo que son, por ejemplo, las representaciones? Contemplar una representación. Si yo veo una pintura de un cuadro de un caballo o veo un caballo, los puedo reconocer a ambos y puedo reconocer que ¿Cómo no? No son, entendí la pregunta. porque acá está diciendo que las sensaciones no son, en el fondo, intelectuales, que intelectualmente es como se reconoce y se reconoce el ser de algo que para la persona le cuesta esto porque normalmente se le da en una misma experiencia ambas situaciones, Claro, porque cronológicamente es muy rápido todo esto. pero también ocurre que esto se puede desfasar. ¿En qué sentido? En que si yo le presento la imagen de un caballo a alguien y también un caballo, va a decir que ambos son un caballo. Y la experiencia Mm. sensitiva es completamente distinta, Ah, pero el claro, juicio va a ser el mismo. claro. Podría ser equívoco, sí. Pero aquí el punto central es que él insiste en este primer acto del intelecto que es como la simple percepción. O sea, cuando yo percibo simplemente algo, ¿no? Y el juicio sobre algo, digamos, esa es como la distinción básica, ¿no? Que el juicio, porque
porque el percibirla simplemente con los sentidos es una operación subjetiva, o sea, de un ente particular sobre un ente particular. Y en cambio, en Claro, el juzgar, claro, interviene el universal. Eso es lo que hace la diferencia como claro, y de hecho en la metafísica básica. Mm. percepción y sensibilidad el grado de error es amplísimo, porque, o sea, no de error, es de equivocidad, porque en términos de que lo que puedo estar percibiendo puede ser muy distinto. Puede ser Mm. estar dos personas frente a un mismo fenómeno y percibir cosas completamente distintas. Claro, el juicio que se da es completamente distinto. Lo que se percibe puede ser lo mismo, pero el juicio es puede ser completamente distinto. Claro, entonces se nota que en el fondo sí hay un gran desfase. O sea, no es Claro, hay como, una diferencia fundamental. Mm. Y en cambio, Aristóteles, claro, aquí está un poco como la raíz de todo el problema. Aristóteles claro, no conoce suficientemente esta diferencia. Como que en algunos pasajes sí aparece, pero en otros como que queda en la sombra. Y eso produce esta confusión en definitiva, ¿no? pero ¿no será que Aristóteles tiene el concepto de Cthulhu, de universal, lo tiene muy relacionado al tema de los juicios lingüísticamente y no le da un peso ontológico a lo que eso implica? Eh, no diría eso, pero sí creo que cuando habla en términos lógicos, como en los analíticos, por ejemplo, razona de un modo. Y cuando en cambio habla en términos más reales, de metafísicos, como que sigue otro rumbo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en los analíticos y dice las verdades se remontan a una primera verdad y entonces habla de los primeros principios, ahí razona correctamente, yo creo. Pero en cambio, cuando en metafísica dice que hay, claro, esta captación del universal en las cosas particulares, ahí es donde se confunde. Como que como que el discurso lógico y el discurso metafísico no están perfectamente como armonizados. Esa es mi impresión. Que no se Claro, da cuenta claro, no se da cuenta que cuando yo formulo un juicio acerca de un ente material, igual estoy usando esos mismos principios de lo que él admitió que todos se remontan a esos principios más universales, etcétera, ¿no? Pero después, claro, cuando habla de la percepción del ente material, te dice en cambio como casi que hubiera esta como percepción inmediata, ¿no? De la esencia, como que se transmite por el fantasma, al parecer sin pasar por estos principios, ¿no? claro, no sé, por lo menos a mí me deja una sensación de que, de que, al concepto de universal, cuando él lo trabaja, le falta un peso ontológico, como que le falta que metafísico en el fondo, como que a Mm. nivel lógico, a nivel lógico, intelectual, sí, lo puede hacer discurrir, Mm. pero cuando piensa en el mundo, en las cosas, no, como que ahí no usa otros, como dice usted, usa otros términos, habla en otros términos. Claro, como que habla en otros términos, no armoniza bien como las dos caras de la moneda, porque al final son dos caras de la misma moneda, pero como que quedan un poco desconexas, esa es mi impresión. Y eso queda, la herencia de eso también queda, yo creo, en Santo Tomás, atenuada, pero igual queda un poco de esa desconexión, creo yo. Si leamos otro pedacito, ¿qué hora es? Ya son las 2:05. Vale, leamos otro pedacito, ¿no? 2, 4, 5. Ya, Al, leamos el 2, 4, 5, que es muy ya, importante porque aquí como que redondea este punto. al no haber distinguido suficientemente el filósofo de esta gira entre el sentir simple y pasivo y el juzgar, que es activo, abraza dos términos distintos. Uno de ellos, al menos universal,
y de la unión de los cuales se obtiene otra aprehensión compuesta que es producto del juicio. Pensó que para explicar el origen de las ideas primeras bastaba suponer un intelecto que fuese una especie de sentido, el cual, afectado por las naturalezas universales, debería percibirlas mediante una pasión, semejante a aquella por medio de la cual el sentido percibe los sensibles, solamente que al ver que estas naturalezas universales no existían fuera del alma, imaginó una potencia interna a la cual atribuyó la virtud de hacer universales los particulares mediante la abstracción, es decir, tomando de los particulares lo que en ellos había de común, como si común no fuese lo mismo que universal, y dejando el resto sin preocuparse. Luego de examinar esta operación era posible sin presuponer en el espíritu humano algo innato. Claro. O sea, o sea, como que duplica, como el aparato sensitivo lo duplica, pero lo transforma en una especie eh, de aparato metafísico o intelectual, pero que trabajaría de la misma forma. ¿Algo así? Es claro que trabaja de la misma forma, en el fondo recibiendo las especies que están en naturaleza, tiene que haber una manera de recibirlas, purificándolas, claro, de lo que es particular. Y esta purificación se la atribuye como al intelecto agente, ¿no? Pero, claro, en esta purificación, como que mantiene esta metáfora de la purificación sin decirnos metafísicamente qué es lo que permite metafísicamente la operación, ¿no? Eso le interesa recalcar a Romini. Que estás presuponiendo, ¿no? Que tiene que presuponer en el espíritu humano algo innato, ¿no? Porque dicho así en general es verdadero. O sea, hay en el hombre algo que, claro, que de alguna manera forma, digamos, los universales derivados. Pero hay que primero decir que para hacer eso tiene que tener un universal primario y este tiene que ser innato, ¿no? Y eso no lo alcanza como a formular, ¿no? Y entonces cae en esta manera de como de realista de pensar que extraemos como el universal del fantasma. ¿Seguimos? Sí, seguimos porque sigue explicando esto mismo. Ok. Por un pasaje de Temistio parece que redujese la operación que atribuía al intelecto agente a encontrar en las cosas particulares lo que en ellos ya estaba, a saber, lo común, sin agregar nada de sí mismo. Esto obligaría a creer en verdad que no había entendido bien la naturaleza del universal, la cual, en cuanto universal, es decir, común, no está en las cosas particulares, sino que es en ellas solo un acto suyo, para decirlo de alguna manera, que de ningún modo es común. El, Sino que en ella, espérate un poquito que aquí no sé si está bien traducido. Eh, que la operación que atribuía al intelecto agente, no, aquí no, espera, por un pasaje de Nietzsche parece que redujese la operación que atribuía al intelecto agente a encontrar en las cosas particulares lo que en ellas ya estaba, a saber, lo común. Claro, como si lo común fuera algo que uno extrae como de las cosas particulares, ¿no? Lo cual, o sea, relee de nuevo eso, que lo voy a revisar. Esto obligaría a creer, Esto obligaría a creer en verdad que no había entendido bien la naturaleza del universal, la cual, en cuanto universal, es decir, común, no está en las cosas particulares, sino que es en ellas, solo un acto suyo, para decirlo de alguna manera, que de ningún modo es común. sí, El, el pasaje referido por el filósofo Paflagono es el siguiente.
Tal poder del alma consiste en que cuando incluso los géneros percibidos por los sentidos falten súbitamente y desaparezcan, sin embargo puede Cuando obtener, incluso, espera, cuando incluso, no, incluso cuando, incluso cuando los géneros, sí, eh, eh, incluso cuando los géneros percibidos por los sentidos falten súbitamente y desaparezcan, sin embargo puede obtener de ellos su semejanza y retenerla en la memoria, y así descubrir y notar lo que hay de común y de universal en los singulares, puesto que incluso el sentido lo percibe. Cada vez que alguien conoce a Sócrates, con el sentido conoce también el hombre en Sócrates. Y quien ve esta cosa roja o blanca, ve también el rojo y el blanco. Y no hay nadie que crea que Calías y el hombre son lo mismo. De otra manera, como no hay más que un Calías, así no podría verse más que un... pero te puedo que esto es un poco enredado. Y quien ve esta cosa roja, ve también el rojo y el blanco, claro. Y no hay nadie que crea que Calias y el hombre son lo mismo. De otra manera, como no hay más que un Calias, así no podría verse más que un hombre, claro. Pero quien ve a Sócrates, ve en Sócrates lo que hay de semejante y de común también en los otros hombres. De ahí que, de alguna manera, el universal se percibe con el sentido, no separado del singular, sino junto con él, y a modo de consecuencia. Mm, sino junto con él, más que a modo de consecuencia, el texto dice, por consiguiente, por consiguiente. O sea que cuando yo veo, que se sobreponen los dos planos, como que veo a Sócrates y veo al hombre, claro, porque como sé que Sócrates es un hombre, entonces yo digo, veo un hombre, como el hombre es universal, entonces con el sentido veo el universal. Claro, entonces eso es pensar que el universal es algo que yo pueda ver, como que el sentido lo capta, ¿no? Claro, Y este pasaje de Temistio habría que pescarlo, porque ese es importante. Sería una paráfrasis a 235 analíticos posteriores. No, léete también la nota eh, que agrega acá, ¿eh? Es un poquito larga, ¿sí? A ver. Ah, no, no, es un tratado, dejémoslo para la próxima vez. ya. Pero habría que pescar, no sé si, Pero sigamos desde ahí entonces después. claro, sigamos de aquí desde la nota. Podemos releer el último párrafo para que introducir y ahí leemos la nota. Claro, porque este punto es crucial. Pero ahora no nos dijo qué decía aquí Aristóteles en este punto de 235, ¿eh? Espera, veámoslo un poquito por curiosidad. ¿Qué decía aquí en 235? Que era analíticos posteriores 2, ¿eh? Mm, Porque es curioso que aquí como que cita a Temistio, pero no nos cita el pasaje de Aristóteles. Dos analíticos. Se supone que ahí debería reafirmar esa confusión, entre comillas. O sea, debería haber algo para que Temistio esté diciendo esto. Analíticos posteriores.
Pero aquí hay un problema porque no está el capítulo 35 del libro segundo. Wow. Hay- al menos en esta edición llega al capítulo 19. Aquí hay un error entonces. Temisión, a ver, ¿qué es el 246? No, 245. Ah, no, a lo mejor el número del capítulo se refiere al capítulo de Temistio, Ah, claro. pero está, entonces, ¿qué está comentando? A ver, en la nota parece que lo dice, puede que lo diga. ¿Lo dice? Eh, O en de Anima, algo así decía la nota, ¿o no? mm, de ánima. Dice, véase de Anima 3. Ah, ahí habría que ir a pescar. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué capítulo de los analíticos posteriores se está refiriendo? Pero habría que pescar aquí el texto de Temistio. Yo creo que está en Ah, internet. Voy a ver si lo puedo encontrar. bueno, nos queda como tarea entonces. Nos queda como tarea buscar, claro, comentaria in Aristotelem greca, que, que estoy seguro que está en internet, pero ahora no me acuerdo la página. Ahí lo voy a buscar. Mm, ya, voy a poner como tarea entonces. Buscar texto griego. También porque ahí vamos a ver a qué se está refiriendo. ¿Cuál es el pasaje de Aristóteles que tiene en mente? Porque Aristóteles en alguna parte dice esto. No lo está inventando Temistio. Ya. Bien, se hizo tarde, pero algo por lo menos avanzamos, ¿eh? Dejar de compartir. Ya, perfecto. Bien, Entonces, nos estamos viendo. hasta la próxima. Hasta Gracias. pronto. Que estés bien. No, gracias a ti. Igualmente. Adiós. Chao. Chao.